Entonces, es interesante ver que hay 5 patrones de conducta que antes no existían hace 3 meses y ahora están por todos lados. ¿Cómo responde mi negocio ante estos 5 patrones de nuevas conductas? Y entonces, yo les invito, ese es el punto número 6, a diseñar una apuesta estratégica. Si nos concentramos en métodos, sistemas, procedimientos para bajar el costo, qué bueno, pero esta es una herramienta orientada a los océanos rojos y en el largo plazo y en el mediano plazo voy a perder. Yo creo que es importante asegurar esta, pero ir pensando en las apuestas estratégicas como líderes visionarios a la hora de transformar mi negocio. Esa fue la número 6, diseño de apuestas estratégicas, y puedo elaborar mucho más. 7, ustedes como líderes tienen 3 grandes responsabilidades y funciones. Establecer el rumbo de la organización en un medio muy volátil, y si la gente que trabaja con ustedes les dicen, bueno, ¿y por qué no me da certeza? Pues porque no la tenemos, pero tenemos que manejar, movernos del miedo y de la intuición a las apuestas estratégicas a través de riesgos calculados. Esa es la metáfora del miedo hacia apuestas estratégicas con riesgo calculado. Ya que se establece la dirección, si voy a hacer cuadrante 1, 2, 3 y 4, ¿cómo diseño mi negocio? ¿Cómo me preparo para el cambio? Y va a ser complejo. Y la tercera, ¿cuáles van a ser los elementos críticos? Y hablé de que en todos los elementos críticos va a depender de los 5 factores que mencioné en lo que va a pasar en el futuro. La disponibilidad de una vacuna, el contacto con las personas, la nueva importancia de las dimensiones de manufactura, etc. Bueno, entonces, para poder hacer todo esto, yo necesito competencias y fortalezas de mi organización. Por ejemplo, la transformación hacia una empresa digital. Necesito nuevas habilidades y conocimientos. Necesito una fortaleza emocional y una fortaleza social. Y necesito adaptabilidad y resiliencia. Estas competencias y fortalezas se manifiestan en una serie de aspectos de VUCA Time. Y aquí tenemos el siguiente nivel de detalle. Por ejemplo, para el estado de emergencia, que fue la fase de parar la hemorragia, necesité estas 5 competencias con este focus y midiendo de esta manera. Yo sé que no pueden leer esta imagen porque está muy llena, pero con todo gusto la hacemos disponible a cambio de una copita de vino tinto, sin ningún problema. Después de la emergencia, tengo la parte de la transición y hablo de estas 3 grandes habilidades y competencias y la transformación con estas 3 más. Entonces, necesitamos en un proceso de transformación adquirir conocimientos inherentes al futuro versus fortalecer habilidades inherentes al pasado. Y aquí tenemos una metodología que les invito a seguirla si queremos transformar a nuestra organización hacia el siguiente estado normal. Necesitamos establecer un sentido de necesidad y acción. Hay problemas de salud, financieros y de gente. Estoy desocupando a la gente me pide ayuda. Entonces, esta ya está hecha. 2, establecer escenarios de análisis hacia dónde se va a mover el coronavirus y cuál va a ser nuestro portafolio de respuestas. 3, vamos a educarnos con toda la gráfica que acabo de presentar en función de esas nuevas necesidades. Vamos a comunicar la visión hacia donde va la compañía. Vamos a habilitar a otros actores en esa visión. Y aquí tenemos todos los aspectos de lo que he estado presentando a lo largo de esta presentación. Estoy a 1 o 2 de hacer un corte para tener la sesión de preguntas y respuestas. En resumen, miren, en esta tercera parte de cómo me rediseño o me reimagino mi organización. Primero, si estoy en un océano rojo, pues bueno, vamos a preparar el negocio para venderlo. O voy a deshacerme de todo aquello que no tiene valor para el cliente, pero que a lo mejor es necesario, pero no tiene valor. Y es la slide 45 y 46 hablan de esto. Y de las 50 a las 60 estoy hablando de cómo generar océanos azules en un proceso de transformación. Cómo genero un contact-free economy. Cómo alineo todas mis estaciones de servicio en manufactura. Cuál es mi posicionamiento en VUCA Times. Cómo diseño apuestas estratégicas hasta cómo transformo mi organización hacia el nuevo normal. Entonces, de estas 9, 2 van a ser casi estrategias de asfixia y las otras 7 estrategias de transformación hacia un nuevo normal. Y este es un resumen, yo sé que no lo pueden ver, yo tampoco,
pero aquí tenemos un resumen de todo lo que dije en estos primeros minutos. En la fase de emergencia, ¿cómo entiendo la crisis? Y aquí son 6 puntos vitales que estuve manejando. En particular, cómo nos movemos del temor y la negación hacia la esperanza, el análisis y el riesgo calculado. En la actividad de qué es lo que puede hacer mi compañía, les invité a considerar 5 respuestas: mi gente, mi core business, mis clientes, mi dinero y mis operaciones y mi toma de decisiones, alrededor de 5 variables que van a estar, factores que van a estar definiendo el futuro. Y en la fase número 3 es cómo rediseño, imagino, a través de todas las slides que ustedes están viendo aquí. Entonces, listos para entrar. Colegas, si no es ahora, ¿cuándo? Y si no es nosotros, ¿quién? Hombre, vamos a ponernos a trabajar y en este momento detengo el compartir y vamos a ponernos a conversar. 3 fases, vamos a parar la hemorragia. Fase 2, vamos a administrar al paciente. Y fase 3, vamos a construir una organización robusta, competitiva y de una vez con la visión de futuro. Conozco compañías que habían diseñado 18 meses para moverse de presencial a virtual y en 2 días tuvieron que hacer esto. En concreto estoy hablando de Louis Vuitton, que transformó toda su estrategia de ventas online de 18 meses a una implementación en 2 días. Y así puedo presentarles 50 ejemplos más. Comentaba en la tarde con la doctora López y con Cecilia Cota, me ha tocado trabajar en más de 100 empresas en 50 países y lo que he visto ahora, obviamente esto no fue en los últimos 3 meses, pero lo que he visto es muchas de las compañías con las que regresé a hacer contacto, la velocidad es mucho, pero mucho, mucho más importante que la precisión. No estoy diciendo que la precisión sea igual a 0. Con un grado de viabilidad de viable y factible, asegurando algo que sea ejecutable e implementable, movernos rápidamente a lo que yo le llamo impeccable execution. Una ejecución impecable que no es necesariamente una ejecución perfecta, es una ejecución efectiva, que logra el resultado con un poco de curvas, pero aprendiendo para lograr el resultado. 124 personas, abramos el diálogo, charlemos, tenemos todavía como 35 minutos para conversar de manera amplia. Cecilia, ¿han llegado algunas preguntas por ahí? Sí, ahora se las voy pasando. Caray, en tiempo récord de 1 hora, estamos pensando simplemente que todavía lamiéndonos las heridas de las hemorragias, y usted nos lleva a la tercera dimensión donde no tenemos que cesar en el aspecto de innovar y reinventarnos después de este coronavirus, ¿no? Si no sabe cuándo, doctora. No, ¿Y si adelante. no nosotros quién? Veo que Reina Castro está sonriendo porque está totalmente de acuerdo. Pues definitivamente, si no es ahora, ¿cuándo? La palabra crisis siempre tiene el lado de problema y el lado de oportunidad, pero escuchamos las preguntas. Muy bien, les invito a poner en el chat las preguntas que vamos pasando. Le voy pasando ya una pregunta que nos han hecho de Daniel Liberato Acevedo, que pregunta: ¿cómo puede identificar de manera eficaz lo que el cliente y el consumidor perciben como valor? Fíjense qué interesante, porque justo estaba yo leyendo esa pregunta y la doctora López también. Pues miren, déjenme compartir pantalla, denme unos segundos. Eso de aprender tecnologías después de los 50 siempre es todo un reto, pero ahí la llevo más o menos. No estoy diciendo que sea perfecto, pero la puedo manejar. Miren, esta fue la gráfica que presentamos a la hora de definir esencia y valor. Entonces, voy a empezar con un ejemplo particularmente simple. La limpieza en una maquiladora tradicional, ¿le agrega valor ante la óptica del cliente? Pues la verdad no, aunque es muy importante tener la maquila limpia. Pero si el cliente no está pagando porque brillen los pasillos y yo me vea como espejo en ellos, entonces la siguiente, dado que la respuesta es no, hay algo que explique su existencia. Si la respuesta es no, la elimino. Si la respuesta es sí,
pues es importante para el clima laboral, es importante para que todos aprendamos el concepto de orden y limpieza, etcétera, etcétera. Entonces lo que termino siendo es la tercerizo en un sistema de limpieza. Y así puedo seguir con otras actividades, como por ejemplo la contabilidad. Le agrega valor ante la óptica del cliente. Unos dirán que sí, otros dirán que no. Bueno, seguimos este diagrama de flujo y vamos identificando aquello por lo que el cliente esté dispuesto a pagar de su bolsillo. Valor es todo aquello que hace que el cliente paguemos. Por ejemplo, ustedes y yo, de las 834 funciones que tiene este aparato de comunicación, probablemente yo uso el 5 o el 10%. Sin embargo, yo considero que me agrega valor y lo compro. Y a lo mejor estoy pagando mucho o poco. Pues mira, el mucho o poco depende del valor que le vamos a asignar a aquello que estamos comprando. Por ejemplo, antes los repartidores de alimentos a tu casa no tenían el valor que han tenido estos 3 últimos meses. Y entonces la rapidez, la confiabilidad, el cómo llega el tío o la tía, si llega con guantes, con máscara, y si llega con todo un sistema sanitario y si enfrente de ti te le da un rocío con un sprayer para asegurar de que todo está libre de gérmenes, caramba, hasta le doy una propina de 50 pesos o de 500 pesos, cada quien quiere dar la propina que quiere. Entonces, el concepto de valor depende mucho de las circunstancias. Y esas circunstancias obviamente dependerán de su capacidad de compra y de aquello que estén ustedes adquiriendo. Estamos hablando de que estamos en un tiempo reducido de hora y media en total con la presentación y las preguntas, pero con todo gusto, si alguien quisiera mantener adicionales preguntas a través de medios virtuales, con alegría. Bueno. Les sigo comunicando más preguntas que nos van haciendo. ¿Crees que vayamos al corto plazo hacia una inflación de los mercados o vayamos a ver una deflación por la baja demanda a nivel global de muchos productos o servicios? Las dos, miren, las dos. Vemos el caso del petróleo, donde el precio de la gasolina y el petróleo, el barril de petróleo llegó al caso en donde yo tenía que pagar para que vinieran a recogerlo. Vemos en algunos lugares del mundo, y no voy a hablar ni de países ni de bancos, pero hay bancos que ya tenemos una tasa de interés negativa. Por otro lado, si vemos el índice de precios al consumidor del mes pasado, una muy buena cantidad de los alimentos en Estados Unidos y también en México han subido de precio. Entonces estamos viendo situaciones de inflación, de deflación, de liquidez, de ausencia de liquidez. Hay ganadores, hay perdedores, pero todos en un espacio de tiempo de 3 meses. Entonces uno dice, esto jamás me había pasado. Colegas, la ignorancia es curable, la estupidez es genética, entonces vamos a curarnos la ignorancia con conocimiento, vamos a estudiar, vamos a explorar. Ninguno de nosotros, al menos en los últimos 50 años, teníamos experiencia en cambios tan dramáticos en solo 3 meses en todo el mundo. Muy bien, perdón por la palabrota que dije ahí hace un rato. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahora ya le piden que si saque la bolita del futuro, porque claro, es la pregunta de cómo ve el panorama económico en México, qué recomendaciones puede hacer a los dueños de empresas, cómo ve desde su opinión la curva de la economía de México en un futuro ahora afectada por el coronavirus.